Arthur es una persona completamente irrelevante para la sociedad que lo rodea, pero algún día le encantaría ser alguien destacado. ¿Y de qué manera llevar esto a cabo? Pues convirtiéndose en un exitoso comediante, lo cual está muy lejos de serlo, ya que por el momento tiene que conformarse con trabajar como animador de poca monta vestido de payaso. Pero a pesar de ello, todavía existe en su interior un destello que lo mantiene vivo, y esa luz de esperanza es la comedia, la única vía de escape de sus problemas, pero a su vez también es el puente que lo une a algo muy salvaje llamado sociedad. Si querrá triunfar, tendrá que salir, vivir y padecer el mundo real, con la intención de dibujar la genuina sonrisa en su rostro que tanto anhela. ¿Alguna vez escucharon el dicho "a mal tiempo buena cara"? Arthur es la representación personificada de esta conocida frase, porque a pesar de estar consciente de estar muy distante de llevar una vida placentera, o al menos digna, se mantiene optimista y se refugia en lo que mejor sabe hacer, tratar de sacarle una sonrisa a los demás. Sin embargo, existen ciertas dificultades con las que debe luchar para mantener la compostura y sobre todo la cordura. El conflicto más gigantesco con el que deberá lidiar desde un inicio no es ni más ni menos que la pandemia más terrorífica y antigua que ha visto la historia de la humanidad. Me refiero a la indiferencia, el accionar sin importar los sentimientos de las personas que te rodean. Arthur sufriría este fenómeno en carne propia al ser víctima de un robo propiciado por unos jóvenes vándalos, quitándoles el cartel publicitario con el que se encontraba trabajando. El desesperado hombre los corre, pero en la realidad lo golpearía de una manera muy cruel y cobarde con el objeto que le habían arrebatado, para después mofarse todavía más de él, propinándole una golpiza tan fuerte que hasta hiere su desnutrido espíritu. Posteriormente, Arthur tendría que rendir cuentas con su patrón, explicándole lo ocurrido, pero este, sin importarle lo más mínimo su opinión, no hace más que regañarlo, sin siquiera permitirle darle una opinión completa de los hechos y siendo algo severo con él. Esa hostilidad emanada por su jefe, sumado al ataque sufrido previamente mientras trabajaba, comienzan a formar grietas en la personalidad del perturbado Arthur, quien da a entender que cada vez que sale de su apartamento, lo hace sabiendo que espera encontrarse con individuos hostiles, que no dudarán en pisotearlo como si fuese una hormiga, solamente por mera diversión. Al igual que con muchas personas, existen ciertas fisuras en su vida que él no es capaz de cerrar, como por ejemplo la profunda ansiedad que siente, camuflándola con su terrible dependencia a los cigarros, o lo que es peor, ser víctima del síndrome pseudobulbar, la cual es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos. Sin embargo, a modo de desahogo y distracción, él posee un diario personal en el cual anota sus chistes y todo tipo de ideas alocadas que se le cruzan por la mente, pero la psicóloga a la cual asiste refleja poco interés en él. Es más, me animo a decir que realiza su labor de manera mecánica y muy forzada, y para justificar esto voy a centrarme en el hecho de que no sobresalta este notable progreso en su afligido paciente, ya que en mi opinión, encontrar un oficio el cual amar ciegamente y que paralelamente te transmita la seguridad de querer ejercerlo por el resto de tu vida no es algo sencillo de encontrar, cosa que Arthur sí ha logrado hallar. Por otro lado, si hablamos de un modelo a seguir para este señor, ese es Franklin Murray, un humorista el cual tiene su propio show de televisión y goza de renombre en el mundo del espectáculo. Él es el principal ídolo de Arthur, y dejando la parte exitosa de lado, me animo a decir que hasta lo observa como si fuese la figura paterna que lamentablemente él no pudo tener a su lado. No obstante, quien sí estuvo junto a él durante toda su vida es su mamá Penny, su única compañera y amiga, a la cual Arthur está ansioso de poder sacar de la pobreza lo antes posible. Cambiando de tema, si hay alguien que desde un inicio demuestra ser un lobo en piel de cordero, ese es Randall, quien a pesar de que en un instante parece mostrar preocupación sincera al enterarse de la terrible paliza que le dieron a Arthur, no se le ocurre mejor idea que darle un regalo para que se defienda. Lo cual no parece algo malo en caso de ser por ejemplo una manopla o un bate de béisbol, pero en su lugar le obsequió un arma sabiendo que su compañero no puede portar consigo algo tan peligroso por culpa de sus inestables facultades mentales. Lo más curioso es que en un futuro cercano, este regalo sorpresa será una auténtica caja de Pandora para muchos, en especial para este lobo. Al mismo tiempo, es muy común que cuando una persona se sienta amenazada, tome medidas para defenderse, y Arthur hace de este obsequio su amigo más cercano, y no se separaría de su pequeño letal amigo, ni para ir al baño. Sin embargo, su gran primer dilema no tardaría en hacerse presente, puesto que, durante una función en un hospital infantil, a Arthur se le caería accidentalmente su nueva adquisición, dejando helados a todos a su alrededor. El chisme viaja rápido hasta los oídos de su jefe, quien además de despedirlo, le confiesa que Randall estuvo hablando pestes de él a sus espaldas.
Luego de ser despedido y recibir una puñalada enorme por parte de alguien que no se lo esperaba, Arthur viaja a bordo de un tren, pero no va solo. Además de él, se hace sentir la presencia de 3 jóvenes que comienzan a molestar a una solitaria mujer. El deprimido payaso observa a través de sus entristecidos ojos lo que está pasando, pero no hace nada, hasta que su ataque de risa comienza a acecharlo. Estas carcajadas fueron útiles, ya que desviaron la atención hacia él, y eso permitió a la dama que pudiera irse. No obstante, esto hizo enfurecer a los muchachos, enfocándose ahora en Arthur como la nueva presa a la cual fastidiar. A ellos les llama la atención esas carcajadas, y hasta se percibe que lo toman como si fuera un ataque personal. Arthur, en medio de su imposibilidad para hablar, se esfuerza por tratar de pasarles una tarjeta para explicarle que tiene una condición especial, pero no le dan la oportunidad y lo comienzan a agredir para satisfacer su frágil ego. Y aquí es donde aprenderemos que hasta la paciencia de las personas más calladas y solitarias tienen sus límites. Ese vendaval de patadas desbloqueó la faceta más carnicera de Arthur, quien, no conforme con haber despachado a 2 fulanos, persigue a un tercero y también se alcanza a vengar de él, aprovechando hasta la última bala que llevaba consigo. Después de cometer estos actos, Arthur queda aturdido y desorientado, para luego buscar refugio en un baño público, donde por primera vez se podría decir que se encuentra a su verdadero yo, es decir, a una persona cuya cordura mental ha desaparecido por completo, y ya no le importa pasar por encima de gente insensible. ¿Es eso o quizá le dieron ganas de bailar? Es de vital importancia destacar que esta nueva versión de Arthur se caracteriza por tener una enorme confianza, tanto es así que hasta se anima a levantarse a su vecina afroamericana. Nos van, qué galán. Las repentinas muertes de los 3 jóvenes provocan controversias en Ciudad Gótica, mientras un sector mayoritario de la población juzga a los difuntos como bravucones que se buscaron la muerte. Otro sector considerablemente más acaudalado sí lamenta esas pérdidas, dejando más que claro que existe una enorme grieta en la ciudad entre ricos y pobres. Por su parte, el principal portavoz y protector de los fallecidos es Thomas Wayne, un hombre adinerado y poderoso que aprovecha este suceso de inseguridad para lanzar su candidatura como alcalde y, al mismo tiempo, tacha de cobarde a la persona que cometió estos asesinatos. Más adelante, Arthur lee una de las cartas que estaba redactando su madre y, para su sorpresa, se entera de que Thomas Wayne es su padre. Pero tranquilos, no se pone como loco. Bueno, tal vez un poco. Según la versión de su madre Penny, ella y Thomas tuvieron un romance cuando ambos eran jóvenes, pero nunca lo hicieron oficial porque ella provenía de una clase social baja y él era todo lo opuesto, así que le hizo firmar unos papeles para que no pueda decir nada en su contra en algún futuro, y decidió olvidarse de ella con el tiempo, dejando también desamparado en el camino a Arthur. Posteriormente, a ella le daría un infarto al ser interrogada e instigada por unos detectives, así que su hijo se dirige al teatro donde se encuentra su supuesto padre para buscar ayuda o al menos consuelo. Arthur se infiltra en medio de una manifestación y eluda la peor seguridad que he visto en mi vida para finalmente cruzarse con Thomas Wayne, quien nos demuestra lo que sería un político con un ciudadano promedio si no hay una cámara cerca, porque lejos de demostrar amabilidad, su presencia emana arrogancia y distanciamiento al ver a Arthur, quien le explica cortésmente el motivo de su llegada. Pero el señor Wayne no tiene ganas de gastar su tiempo con él, así que va directo al grano. Le expone a Arthur que jamás hizo travesuras con Penny y que además es imposible que él sea su padre, porque a Arthur lo adoptaron mientras su madre se encontraba internada. Estas declaraciones cayeron como un balde de agua fría para Arthur, quien solamente fue principalmente en busca de afecto, pero en su lugar se encontró con la misma frialdad de siempre, que tanto daño le ha causado, y para poner la cereza sobre el pastel, se lleva un puñetazo de postre. Luego de que destrozaran su ilusión en 1000 pedazos, Arthur va rumbo al hospital estatal de Arkham, donde consigue civilizadamente los papeles que estaba buscando. En esos archivos encontrará hechos que no hacen otra cosa más que hacer añicos su mente. Mientras le echa un vistazo a esos documentos hoja por hoja, en su imaginación sale a relucir una escena bastante vívida entre su mamá cuando era mucho más joven y un caballero desconocido, el cual va narrando detalladamente todos los acontecimientos que se encuentran plasmados en esos documentos. Para empezar, Arthur se encuentra con un papel de adopción. Eso significa que las palabras de Thomas Wayne fueron ciertas, y lo que es más increíble, Penny permitió que uno de sus novios maltratara tanto a ella
ella como a su hijo adoptivo, pero la peor parte se lo llevó el pequeño Arthur, cuando en una ocasión lo encontraron atado a un radiador en medio de la inmundicia de un departamento, desnutrido, con varias marcas en el cuerpo y una fuerte contusión en la cabeza, que luego derivaría en una terrible enfermedad que lo marginaría de la sociedad desde una muy temprana edad. En lo personal, lo que me parece más triste de esta escena es que su trastorno de la risa le prohíbe soltar lágrimas. En su lugar, solamente puede emitir fuertes carcajadas. Arthur vuelve arrastrándose al edificio donde vive en medio de un manantial de lluvia. Empapado de desesperanza, recuerda a la única vecina que le ha estado acompañando en sus momentos más recientes, tanto buenos como malos, y se dirige hacia su departamento. Lo curioso es que en realidad esta vecina nunca existió, y esto se comprueba en una serie de imágenes, donde cada momento que Arthur se veía con ella, esta supuesta vecina desaparecía de la nada. Lo que sospecho yo es que esa mujer era una especie de compañera imaginaria, producida por el inconsciente de Arthur para no sentirse tan solo. Otra opción posible es que estas ilusiones comenzaron a surgir cuando el gobierno inició con recortar diversos servicios sociales, y entre esas ayudas se encontraban las 7 diferentes medicinas que él consumía recurrentemente, por lo que a falta de las mismas, el cerebro de Arthur se volvió muy hiperactivo y empezó a producir alucinaciones muy realistas. Sea como fuere, lo que sí se puede afirmar sin duda alguna es que la vida de este hombre siempre fue un infierno desde muy temprano, y sin saberlo tenía a su mayor diablo al lado suyo todo este tiempo. ¿Cómo reaccionarías si descubres que la persona que más apoyo te ha brindado hasta ahora resulta ser la principal fuente de tus sufrimientos y traumas? A la mañana siguiente, con el clima y la mente más despejados, Arthur va a darle una visita a su madre y le resume su sufrimiento en una sola frase. No he sido feliz un minuto de toda mi puta vida. Para posteriormente ponerle fin a la vida de la mujer que hizo de su estancia en la Tierra un tormentoso calvario. Después de esto, como por acto de magia, la vida empieza a sonreírle ligeramente a Arthur enviándole una excelente noticia. Se encuentra invitado para participar de un segmento completo con su ídolo, Murray Franklin. Al ser su primera vez en televisión ante tanto público y frente a su máximo ídolo, se prepara hasta en el más mínimo de los detalles. Eso involucra practicar una entrada perfectamente coreografiada, vestir su mejor traje y utilizar su mejor y más letal chiste. Arthur piensa darle un último acto final a su vida, pero no de manera triste y desolada, sino siendo un insolente, porque en vez de estar nervioso, baila de manera muy enérgica, dando lugar a lo que dice ser su verdadera personalidad, lo cual para él resulta bastante conveniente porque llegan dos conocidos a tocar su puerta. Se tratan de Randall y Gary. Ambos arriban a su departamento para desearles condolencias por el fallecimiento de su madre, aunque a mí particularmente me da la sensación de que Randall vino más para salvar su pellejo, porque estos dos agentes que estaban a cargo para resolver el caso de los 3 jóvenes que fueron desplumados a balazos se encuentran interrogando a conocidos de Arthur, y este grandulón está nervioso porque se ve involucrado indirectamente en el caso, porque sabiendo de las condiciones mentales de su compañero le regaló un arma para que pueda defenderse, y en el caso de que a Arthur se le diera la gana de confesar eso, Randall estaría en graves aprietos. No obstante, viendo por el lado contrario, a Arthur ya no le importa absolutamente nada en este mundo, así que saca provecho de las tijeras que tenía guardadas en uno de los bolsillos y le entra a Randall igual que un político a la plata del pueblo. Gary por su parte logra salir ileso de la locura de Arthur porque bajo sus propias palabras, Eres el único que me trata lindo siempre. por lo visto que el tratar con respeto a una persona que la está pasando mal puede salvarte de su ira en caso de que éste decida explotar algún día. Arthur se sumerge por completo en su verdadera personalidad, disfrazándose bajo la identidad que lo hace comportarse con mayor confianza. El estar vestido como payaso le permite de alguna forma sonreír a la vida de la mayor tragedia que se puede enfrentar una persona, la muerte. Después de sufrir esta metamorfosis, podemos notar un gran contraste con el Arthur del pasado, ya que no se encuentra alicaído, sino temeroso, y paralelamente, aquellas escaleras grises y tétricas que manifestaban el vacío de su corazón, ahora ya no son motivo de tristeza, sino de celebración. El renacido hombre baila como si fuese la última vez que lo hiciera, y de hecho, quizás sea su última, ya que él está centrado en despedirse de este mundo en el show de Franklin, pero antes de llegar al programa, deberá de hacer ejercicio porque 2 policías lo están buscando.
Para la fortuna de Arthur, en la ciudad existe una marcha multitudinaria contra la candidatura de Thomas Wayne, y todos sus manifestantes van con máscara de payaso. Él usa esto a su favor para camuflarse en un tren y nos demostraría que de payaso tiene solo el maquillaje, porque se le ocurre la brillante idea de iniciar una pelea a propósito para que sus perseguidores tarden más en encontrarlo. Uno de estos policías tuvo la impresionante idea de correr con su arma en un espacio reducido y sin el seguro puesto. El resultado final... En esta escena se ve plasmada que el caos es el verdadero orden, y aunque intentes hacer las cosas de manera prolija y ordenada, tarde o temprano ese descontrol también te terminará por arrastrar. Arthur consigue llegar sano y salvo al estudio donde trabaja Murray Franklin, y de hecho tiene el privilegio de hablar con él antes de salir al aire. Al instante, al asistente de Murray no le simpatiza que su invitado esté vestido de payaso, porque puede servir para intensificar todavía más las protestas, pero el comediante estrella quiere proseguir de todos modos, y antes de que Murray se marche del camerino, Arthur le pide un único favor, y es que cuando lo presente, quiere que lo haga como el Guasón, porque así lo había llamado anteriormente en uno de sus espectáculos. Miren a este guasón. Antes de salir al show, Murray hace unos chistes fuera de lugar acerca del Joker y, lo que es peor, lo humilla públicamente mostrando el video donde Arthur lo domina su característico ataque de risa. No puedes perderte al siguiente invitado. Seguro necesita un doctor. ¿Tiene problemas sexuales? No solo eso, tiene muchos otros. Bobby, mostremos el video una última vez. Cuando era niño, odiaba la escuela. Mi madre decía: tienes que disfrutarlo. Algún día tendrás que trabajar para vivir. No, claro que no, ma. Yo voy a ser comediante. Está más que claro que las verdaderas intenciones del comediante es dejar al Guasón expuesto ante los demás, lo cual me parece bastante ruin y cruel. Llega el tan ansiado momento y el Guasón no tarda en salir a la escena tirando unos pasos prohibidos al compás de la melodía de la canción Smile. Una vez sentado, se queda contemplando el lugar que siempre soñó ocupar, y Murray no demora en incitarlo a que comparte con la audiencia material exclusivo para, seguramente, seguir con la humillación que tenía planeada. Cuando el Joker le echaba un vistazo a su libreta de chistes, se topó con una frase que estaba grabado a fuego en su mente. Esta frase es un fuerte con la cabeza al Joker, a tal punto de considerar, en mi opinión, a la muerte como sinónimo de liberación. Y viste, considerando cómo comenzó su trayecto demencial hasta este último punto, podríamos tomar esto como un hecho. Cada una de las vidas que fue tomando fue bloqueando facetas de él mismo que lo hicieron sentir extremadamente seguro, e irónicamente, más a tono con la misma sociedad nulamente empática que él mismo desde un principio criticaba. Pero extrañamente, en vez de seguir con su mortal acto final y alcanzar la paz que él soñaba, cambia de página y no lleva a cabo la broma letal que tenía orquestada a realizar. Toma la radical elección de admitir sin tapujos que él fue el culpable de desplumar a tiros a aquellos 3 muchachos de la estación de tren. Maté a esos 3 tipos de Wall Street. Después de oír su confesión, se me viene inmediatamente la reconocida frase: todos los caminos conducen a Roma, porque el Joker optó por desahogarse no volándose la cabeza de un disparo, sino dando un golpe de realidad y confesando la verdad. Verdad que por supuesto dejó congelada a la audiencia. Pero esto fue solo el inicio. El Guasón, completamente poseído por su rabia, expondría cómo una sociedad puede escandalizarse y causar revuelos dependiendo de tu nombre y estatus social. Por ejemplo, aquellos hombres que Arthur despachó trabajaban en Wall Street, vestían bien y al mismo tiempo trabajaban para una de las personas más poderosas de la ciudad. Y este conjunto de factores hacían que fuesen lo suficientemente relevantes como para que sus muertes fueran centro de debate. Sin embargo, ¿qué hay para aquellas personas de clase baja que por X o por Y no corren con la misma suerte y son menospreciados todos los días? El Joker responde tajantemente esta pregunta. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos 3? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos 3, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión?
Además, también da a entender que la sociedad está cada vez más inhumana, porque pareciera ser que a cada uno le importa exclusivamente de sí mismo y descuida tremendamente su manera de comportarse ante el resto. Es como si existieran cada vez más personas que viven en su mundo, y el problema con ello es que la inmensa mayoría no saben organizarlo, y llevan sus problemas y sus ataques de ira a otros individuos que no tienen la más mínima culpa de sus dilemas. Si a eso le sumamos que esto se expande de una manera aterradora, tenemos como resultado a una persona corrompida como el Joker, que se cansó de ser el saco de boxeo de los demás y empezó a hacer justicia por mano propia, lo cual lleva a otro problema aún mayor, y es que tanto la ira como la venganza son como el agua salada, una vez que la pruebas quieres más. Paralelamente, no conforme con todo esto, también ataca a los poderosos como Thomas Wayne, quien según el propio Joker, no les interesa al ciudadano común. Para esta clase de individuos, la gente corriente solamente son un medio para alcanzar un fin, y ese es el de obtener poder para enriquecerse todavía más, para intentar saciar su bolsillo y narcisismo. Murray ya estaba hasta el copete de la declaración del Guasón, en especial porque este dañó la reputación de su preciado show con sus impactantes palabras. Trata a su invitado de envidioso por menospreciar a aquellos que tienen más que él, y esta fue la gota que rebasó el vaso para el Joker, quien ya venía extra motivado con su discurso y no le hizo falta agallas para silenciar al hombre que hasta hace solo unos instantes era su máximo ídolo. ¿Qué obtienes? No lo creo. Cuando cruzas Ya un estamos enfermo mental hartos de solitario discutir. con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería, Llama a te la voy a policía, decir lo Dick. que obtienes. Llama a la policía. Obtienes lo que putas mereces. Luego de presenciar esta escena, se me viene a la mente otra frase más, y es la siguiente: el que ríe último, ríe mejor. Murray invitó a Arthur con intenciones de burlarse de él, pero quien terminó riendo al final fue el Joker. Su adrenalina era tan grande que era incapaz de mantener quietas sus piernas, y no conforme con todo lo que había hecho, jala el gatillo por segunda vez y arroja a su mortal y portátil amigo al escritorio. Y jamás lo olviden. Así es la... Las palabras del Joker causaron estragos en Ciudad Gótica, quien como era de esperarse fue detenido, pero no aparecen en él ni el más mínimo rastro de preocupación o arrepentimiento, sino al contrario, ve el desorden que causó como algo comparable a una hazaña. En el fondo, el hecho de haber tenido un gran impacto en el actuar de numerosas personas lo pone realmente feliz, y es un gusto doble porque ese caos satisface dos deudas pendientes que tenía consigo mismo: el no saber si en verdad existía y el no haber sido feliz ni un minuto de su vida, pues con lo que acababa de hacer ya podía irse a la cárcel o al manicomio en paz. Al mismo tiempo, me gustaría enfocarme en la otra cara de la moneda: la gente. ¿Por qué creen que tantos ciudadanos simpatizaron con el Joker si cometió públicamente un acto tan atroz? Y la respuesta la encontré en la siguiente oración: lo semejante atrae a lo semejante. Es normal que simpaticemos con alguien que comparta ciertas similitudes con nosotros, y personalmente no hallo algo más cercano para simpatizar con las personas que el dolor. Una persona trata a los demás mayormente dependiendo por cómo se siente y juzgando por la manera en que procedieron las cosas. Esa falta de consideración de la que tanto se insinuaba al principio de la película terminó siendo una bomba de tiempo que explotó de la peor forma. Las calles se inundaron en un tsunami de violencia, todo se descontroló por completo. Sin embargo, ese descontrol tenía un líder. Por otro lado, Thomas Wayne aprendería que por más poder que puedas poseer, no eres intocable cuando tu hora te llega. Él junto con su esposa son asesinados, a excepción del pequeño Bruce, quien presencia, estupefacto, la matanza de sus padres, dando nacimiento al Vengador Nocturno que todos conocemos y tanto respetamos. Para concluir, me encantaría hacer énfasis en el dicho que dice que todos tarde o temprano volvemos al lugar donde alguna vez fuimos felices. Y el Joker efectivamente regresa al único sitio donde alguna vez se sintió completamente a gusto: el psiquiátrico. Al menos para él hubo un final feliz, pero no puedo decir lo mismo de su nueva psicóloga. Me pregunto quién habrá sido de la brillante idea de dejar a solas a una mujer con alguien que disfruta de aplicar la fuerza bruta. Pero bueno, como dice la canción de Frank Sinatra, así es la vida. Aquí finaliza el video, querido público. No se olviden de dejar su like, suscribirse para más contenido y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Cuídense mucho, hasta la próxima.